Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez a otro live. Espero que, como siempre, estéis bien. Hoy vamos con el cuarto factor. Recordad, en los 3 vídeos anteriores habíamos hablado de esos factores que hay que tener en cuenta a la hora de vender en Amazon. Y hoy vamos a hablar de la fiscalidad. Como bien sabéis, muchos de vosotros, si tenéis un negocio, conocéis a alguien que tenga un negocio, pues el pagar más o menos impuestos, siempre dentro de la legalidad, lógicamente, aquí estamos hablando siempre de un ámbito legal, ¿no? Es fundamental. No es lo mismo pagar un 30% de lo que hayas generado mensualmente que pagar un 10%. Y eso, bueno, es posible en función del tipo de figura fiscal que asumes, ¿no? Aquí vamos a hablar del caso de España y de Europa, algo de Estados Unidos, que es un poquito lo que más conocemos. Si me estáis escuchando desde Sudamérica o de cualquier otra parte del mundo, tenéis que preguntarle a un contador o un asesor fiscal en este caso para saber cómo se compagina esa parte con la legislación de vuestro país. Hay varias figuras fiscales aquí en España, en concreto, que puedes adoptar para vender, que bueno, uno es el típico de autónomo, otro es hacer una sociedad y el otro es, pues puedes hacer una LLC, ¿vale? Vamos a ir por partes. Antes de empezar, hay que tener en cuenta que Amazon inicialmente no te va a pedir, cuando abres la cuenta, y cuando te llamen a tu casa cuando te llamen por teléfono para que les des una serie de datos, no te van a pedir taxativamente el modelo 036 o el correspondiente al autónomo de tu país, ¿no? Pero claro, eso te permite comenzar a vender en Amazon sin darte de alta. Pero aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Cuando pasas de una cantidad determinada, Amazon te va a pedir, para empezar a descargarte el dinero, te va a empezar a pedir pues una serie de documentos. Es algo parecido como cuando empezáis a vender con una tienda online, ya sea de, no sé, Shopify por ejemplo, y Stripe o incluso PayPal, poco a poco, en función de la gradualidad que tengas de los ingresos, pues te van a empezar a pedir documentación. Entonces, bueno, Amazon inicialmente no te va a pedir documentación, ¿vale? Pero sí que tienes que tener en cuenta que cuando pasas de una determinada cantidad de dinero en los distintos marketplaces, ahora con la nueva reforma del 1 de julio, creo que son 10.000 euros en cualquiera de los marketplaces en Europa, pues ya tienes que, digamos, que pasar por caja. Claro, dirás, bueno, pues voy a empezar así, de esta manera, ¿no? Esto tiene su contra. Cuando vas a listar los productos en Amazon, habíamos hablado en otro de los vídeos que lo más conveniente era que de cara a un futuro ese código fuera tuyo. Ese producto se identificara con tu código y que al final, bueno, no suele pasar nada, pero por la duda es conveniente tener ese producto, ese código registrado. El siguiente paso aquí sería pues que para hacer el listing te pide un código y ese código, aquí en España, en el caso de España, únicamente te lo facilita, previo pago de una cantidad determinada de dinero, te lo facilita ECOC, ¿vale? Que es el organismo encargado de todos estos temas. Para ser socio de ECOC, tienes que presentar una serie de documentos fiscales para que estés dado de alta como empresa o como autónomo, por lo que, bueno, ahí ya tendrías esa pequeña traba. ¿Cuál es la solución? ECOC te permite ahora, esa solución no la he probado, pero te permite ahora, sí la he probado, la hemos probado, estoy mintiendo, te permite comprar códigos individuales, pero claro, cada código cuesta 30 euros. La diferencia entre comprar un código y asociarse a ECOC de manera indefinida son aproximadamente 30 euros por individual a unos 400, creo ahora que está más o menos, 400 y pico, por tener códigos ilimitados.
Esto, claro, si vas a listar más de 2 o 3 productos, si listas 4 productos, vamos a poner, pues son 120 euros. En el momento en el que listes más de 10-12 productos, ya te sale a cuenta la parte de ECOC, pero claro, para tener la parte de ECOC tienes que dar de alta como autónomo. Entonces, bueno, como podéis ver, es un poco la pescadilla que se muerde la cola. La siguiente figura es el tema de ser autónomo, ¿no? Y hablando de aquí del caso de España, para ser autónomo, pues bueno, tienes que darte de alta en los registros y tienes que pagar el correspondiente peaje. ¿Y cuál es el correspondiente peaje? Pues bueno, en función de si has estado o no has estado dado de alta en autónomo, pueden ser de 50 hasta 279 euros mínimo, ¿vale? Aquí en España hay una figura fiscal en el que bueno, te permiten una tarifa plana de 50 euros. A lo mejor todo esto ha cambiado un poquito y es más o es menos, creo que es menos, ¿vale? Pero bueno, yo os lo digo por algún caso que hemos tenido hace 2 años aproximadamente, cuando no has cotizado, cuando no has cotizado en los últimos 2 años en autónomos, en ningún momento, pues puedes acogerte a la tarifa plana. La tarifa plana consiste durante un año en pagar 50 euros. Desde el mes 12 hasta el mes 18 te lo suben a 170 y pico, me parece que es. Y después del mes 18 al mes 24 ya te suben a la cuota normal, que son 279 euros. ¿Esto qué te permite? Que durante un año puedes ser autónomo, puedes, bueno, pues tener seguridad social y demás, o estar dado de alta en el régimen de autónomos en España, hablo, por un coste mínimo. Lógicamente tienes que tener en cuenta que tienes que pagar tu IRPF, que va a ser pues aproximadamente un 20%. Entonces, en el momento en el que pases de determinados ámbitos impositivos, por ejemplo 60.000 euros al año, que ganes, imaginaros que, no que ganes, sino que factures. Imaginaros que bueno, con vuestra tienda pues facturáis pasáis de 60.000 euros al año. Que son, bueno, aproximadamente unos 5.000 euros por mes, que no es nada descabellado. Bueno, pues en ese momento el tipo impositivo sube creo que es a un 30 y pico %. Con lo que, claro, esta serie de cosas las tenéis que tener en cuenta. Como empresa, no tiene ningún sentido comenzar con una serie de gastos fijos siendo empresa, ¿vale? En España hablo de una sociedad limitada, cuando no sabes cómo funcionan los productos, no sabes si esos productos con las pruebas que hagas van a ser rentables o no, y los gastos fijos de los que os hablaba anteriormente, que son el tener constituida la sociedad, el hacer escrituras, en pagar vuestra cuota de autónomos, porque también tienes que pagar la cuota de autónomo, pues bueno, no es muy factible, ¿no? La sociedad limitada puede ser un paso, el siguiente paso a por ejemplo, ser autónomos, cuando pasáis de esos 60.000 euros o antes incluso, en función de, como siempre os digo, eso tenéis que hablarlo con vuestro asesor fiscal, pues pasar al siguiente tramo pues puede ser rentable o puede ser no rentable, ¿vale? Y ahora os voy a hablar del tema de la LLC. Y diréis, ¿qué es esto tan raro? Muchos de los que nos escucháis ya sabéis lo que es, ¿no? Una LLC hoy en día pues es el mejor modo de comenzar online. Tenéis que tener en cuenta una cosa, bueno, es una especie de sociedad limitada en Estados Unidos, algo diferente, ¿vale? Porque, bueno, por distintas razones que las podremos ver en otro vídeo, porque si no lo hago muy largo, pero tiene muchas ventajas, sobre todo a las personas que residís fuera de Estados Unidos, que seguramente sois muchas, como el caso de personas que están aquí en España, pues o en otro tipo de sitios, ¿no? Como el otro día nos comentaba un suscriptor del canal, pues que era de Bolivia y tenía una LLC. La LLC es una figura fiscal que te permite, entre otras cosas, de cara a presente y de cara a futuro, sobre todo de cara a futuro, pues que vuestra rentabilidad económica sea todavía menor.
Volviendo al ejemplo de la sociedad limitada, imaginaros que facturáis más de 60.000 euros. Esa misma figura impositiva como sociedad limitada que como LLC se disminuye considerablemente siendo LLC. Por muchas razones que no quiero hablar ahora aquí porque sería objeto de un vídeo mucho más extenso, pero bueno, entre otras cosas, cuando tienes una LLC en Estados Unidos, ese gasto que os comentaba de autónomos no tienes por qué tenerlo en España, ¿vale? Tú al final aquí como LLC, como socio de una LLC con sede fiscal en Estados Unidos, pues vas a pagar el correspondiente IRPF. También puedes no pagarlo, yo esto no lo aconsejo, ¿vale? ¿Por qué digo que puedes no pagarlo? Estados Unidos y España en concreto no cruzan datos fiscales. Entonces, cuando tú armas una LLC en Estados Unidos, sobre todo cuando los socios están ocultos, ¿vale? Que esto no es ninguna cosa rara ni nada por el estilo, esto es una posibilidad que te ofrece la LLC cuando la montas allí en Estados Unidos, pues esto te permite que de cara al público, no de cara al IRS americano, el IRS americano o la Hacienda americana, vas a ver en todo momento quién está detrás, los socios que están detrás de la LLC, pero no de esta manera si a efectos públicos, ¿no? Eso es, por ejemplo, totalmente distinto en España, porque bueno, en España hay un registro público en el que pones el nombre de la empresa o pones el número de la sociedad limitada y sabes quién es el administrador, quiénes son los socios, bueno, una serie de factores interesantes. Entonces, claro, dices, bueno, pues si voy a facturar, por ejemplo, voy a pasar de esos 60.000 euros en España, pues me hago una LLC en Estados Unidos y voy a pagar menos. No. ¿Por qué no? Porque si recordarás anteriormente, yo te estaba diciendo que tú vas a tributar por el tramo impositivo, tú vas a tributar como que eres socio de una LLC en Estados Unidos, pero el tramo impositivo es el que se pone aquí en España, que es el mismo o muy parecido al que se le aplica a una sociedad limitada y muy parecido el que se le aplica a autónomos. Muy parecidos, no quiero decir que sean iguales, no me quiero meter ahora en números, pero bueno, para que os hagáis una idea, en España, cuando... Esto suena un poco a chiste, pero es así. Hacienda considera que cuando pasas de 60.000 euros, no de ganancia, sino de facturación, eres, por decirlo así de alguna manera, perteneces a creo que a un 10 o un 15% de un grupo de personas que no pasan, ¿no? Entonces te da una consideración fiscal que creo que ahora mismo, creo que es un tramo impositivo, no estoy muy seguro, no me quiero mojar, pero creo que de un 37% a un 40%, algo por el estilo. Entonces, claro, si estás facturando, no ganando, 60.000 euros al año, tienes que darle a Hacienda 37.000, el 37%, vamos a poner de mínima, al año, pues hombre, tienes que mirar a ver si te interesa o no te interesa. ¿Cuándo es interesante el tema de la LLC, por ejemplo, aquí en España? Pues es interesante cuando te planteas, montas tu empresa, montas la LLC y de cara a 2 o 3 años dices, bueno, pues a medida que suba la facturación, cuando me suba de una determinada cantidad de dinero, yo me voy a ir a Portugal o me voy a ir a, yo qué sé, a Andorra, que está ahora muy de moda, ¿vale? Esto también lo tenéis que consultar con un asesor fiscal porque no es lo mismo tributar en Andorra que tributar en Portugal, que tributar en Costa Rica, que tributar en Chipre, por ejemplo, ¿no? Que son, bueno, tres sitios, no paraísos fiscales, sino que son 3 territorios que te permiten, pues bueno, una serie de ventajas fiscales. Pero claro, tienes la contra de que tienes que salir fuera. Por último, para que os hagáis una idea, imaginaros que los gastos de constituir una LLC durante el primer año
pueden andar aproximadamente por unos 2.000 euros, ¿vale? Entonces, claro, tú si estás de autónomo y si estás pagando, si no perteneces a ese grupo de personas que te puedes acoger a la tarifa plana y tienes que acogerte a la tarifa mínima, que son unos 280 euros, si lo multiplicas por 12, ya estamos hablando que pasa de 3.000 euros. Eso sin tener en cuenta el IRPF que vas a pagar, porque vas a pagar un IRPF. Entonces, claro, tienes que mirar muy bien, es una cosa que tienes que analizar muy bien, es un tema que tienes que pensar si te vas a quedar aquí en tu país, en España, o te vas a ir fuera, o bueno, cuál es la magnitud que tú crees que se le quiere dar al negocio. Sin lugar a dudas, y ya llevamos 15 minutos, quiero acabar porque si no lo alargo mucho, sin lugar a dudas, hoy en día la mejor manera para hacer comercio en cualquier sitio del mundo es la LLC. Te permite pues tener una empresa en Estados Unidos que bueno, tiene ventajas a nivel de constitución de tener créditos, tiene ventajas a la hora, pues por ejemplo, de que Alibaba te puede dar un crédito por ser LLC, pero tiene sobre todo la ventaja de que si el día de mañana estás por cualquier cosa y te quieres ir a otro sitio, pues no tienes que estar atado a una sociedad limitada en España y a tener el domicilio fiscal en un sitio que, bueno, que al final pues es económicamente es bastante lastroso, vamos a decirlo así, ¿no? Pues nada, era un poquito lo que os quería comentar en el día de hoy. Espero que os haya aclarado un poquito los términos, espero no haberos liado. Ya os comento que en otra vez hablaremos del caso concreto de una LLC que es muy interesante. Y nada, sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, hasta luego.